Continuamos en su programa e-commerce. Hoy estamos comentando sobre el impacto del Internet en la comunicación y el manejo de la información. Y para eso cuento conmigo con un especialista que nos va a acompañar o que nos acompaña de Colombia dando sus impresiones. Antes, quisiera que viéramos una nota donde se habla del periodismo digital, que es justamente a lo que nos estamos refiriendo cuando se habla del impacto de la comunicación. Periodismo digital, también llamado ciberperiodismo, es un término nuevo para describir la tendencia del periodismo que tiene como espacio principal de desarrollo al Internet. Según palabras de Ramón Salaverría, es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir los contenidos periodísticos. Esta nueva era del periodismo tiene que ver directamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías y muy especialmente desde finales del siglo XX. Los medios de comunicación social como la radio, la televisión, la prensa, el cine y otros con sus diferentes géneros y modos de expresión han ido incursionando en el nuevo medio de comunicación social del siglo XXI. En la actualidad es posible sintonizar emisoras, ver canales de televisión, películas, música, leer periódicos y además está en el Internet. En consecuencia se habla de radio digital, televisión digital y prensa digital, para referirse a los medios que se transmiten utilizando la tecnología digital más versátil y con más prestaciones que la antigua analógica o que se emiten por el llamado ciberespacio. Para muchos este creciente fenómeno pone en peligro la existencia misma de los medios de comunicación convencionales. Sin embargo, ello recuerda las mismas reacciones que durante el siglo XIX se presentaban cuando se desarrollaban nuevos medios de comunicación, como la fotografía para la pintura, la televisión para el cine y otros. El 27 de agosto del 2007, uno de los creadores del Internet, Vint Cerf, dijo en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo que estaban contados los días de la televisión actual, porque el 85% de todo el material de video que se ve es pregrabado y está siendo puesto todo en el Internet. Este fenómeno ha creado además una nueva versión del periodista, el digital, es decir, aquel que elabora la información básicamente a través del Internet y en consecuencia una creciente audiencia digital. El periodismo se hace digital en el momento en que éste comienza a ganarse un espacio en el ciberespacio. Este fenómeno ha sido paulatino y no ha sido pacífico debido a los conceptos rígidos de ciertos medios sobre lo que es un medio tradicional. Si un periódico es entendido como una edición en papel impreso y distribuido en las calles de las ciudades por centenares de vendedores, la idea de un periódico digital, es decir, cuya edición se ve a través de un ordenador conectado a una red de Internet, no es tan sencilla de aceptar. Por otra parte, un periódico en papel es pagado directamente, ejemplar por ejemplar, y en el Internet, la mayoría de las personas pueden ingresar a leerlo sin tener que pagar, al menos como es entendido por algunos. Más complejo aún que pasar todos los contenidos de los medios de comunicación a un portal virtual, el periodismo digital descansa en la virtud de los enlaces que crean una inmensa integridad de la información. Ahora se habla también del ciberperiodismo ciudadano. Este es un término que surge debido al impulso que en los últimos años están teniendo los blogs en Internet o páginas personales, en los que el autor da su visión de determinados asuntos sociales, culturales, políticos, económicos, deportivos, locales, etc. Se trata de una práctica cada vez más generalizada que tiene muchos miles de seguidores. Además, muchos periódicos digitales que son editados por profesionales fomentan la participación ciudadana en sus ediciones a través de cartas, blogs y páginas de comentario. No obstante, los entendidos no se ponen de acuerdo acerca de si el periodismo ciudadano es una realidad y una auténtica variedad del periodismo. Mientras que para algunos es una realidad del periodismo y una consecuencia lógica de los avances tecnológicos y la democratización de la información que permiten, para otros no se puede democratizar pues se trata de una disciplina profesional y la información no es democracia sino poder. Así los defensores del periodismo ciudadano celebran el asalto de la ciudadanía a una actividad que estaba controlada por medios afines a intereses políticos y económicos, mientras que para sus detractores se trata de una ficción. Bueno, después de esa interesante nota continuamos con nuestra entrevista. Wilson, antes de la pausa estábamos hablando sobre el auge del Internet como medio de comunicación y difusión de la información. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha moldeado el nuevo perfil del periodista? Mucho. Desde que surge Internet, las rutinas periodísticas en los medios tradicionales rompieron absolutamente toda la cotidianidad y todo lo que se estaba haciendo. La posibilidad del correo electrónico, de las redes sociales, obviamente cambian las dinámicas del seguimiento de información. Y ahí es uno de los grandes avances que tiene pues este oficio.
Y el otro está por el lado técnico. La democratización y los bajos costos de la tecnología hacen que nos convirtamos en periodistas multimedia, en que podamos grabar un video, hacer una fotografía, hacer una nota periodística para televisión, para radio, para prensa escrita, para internet, porque son lenguajes todos muy distintos. Y entonces surge el concepto de un periodista digital. Entonces, en ese sentido, pues ha cambiado y mucho. Y con toda esta información, o sea, viajando a una velocidad es sorprendente, ¿cuál es entonces el reto del periodista del 2.0? El contraste de información, la confirmación de información. Básicamente ahí está el gran reto del periodista, la posibilidad de acceder a las fuentes, de investigar a través de las fuentes y de los distintos sitios de internet y saber que se está entrando al sitio oficial que es y se está contrastando la información. Para mí ese es el gran reto y la gran obligación del periodista actual. ¿Qué riesgos tiene un periodista en esta etapa, en esta época? Bueno, los riesgos son muchos. Podemos estar determinando que por salir con una chiva podemos estar asumiendo la credibilidad de un mensaje a través de una red social, por ejemplo, o a través de un Facebook, o a través de un correo electrónico. Es que inclusive en las viejas redacciones que aún existen, la máquina de fax puede ser un vehículo para que uno caiga en una trampa de dar una información. Solamente basta con poner, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando yo trabajaba en un medio noticioso que es uno de los canales privados aquí en Colombia, que es Caracol, nos llegó a la sala de redacción en un fax un pronunciamiento de un ministro. La hoja se veía absolutamente creíble porque venía con el logo y todo, y básicamente era un anónimo que alguien escaneó el logo, hizo una carta de este tipo y obviamente sin el contraste de la información y por salir rápido llegamos a cometer un gravísimo error de información. Entonces en ese sentido es vital ver los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Ahora, donde podemos recibir noticias tanto por el celular, por Facebook, Twitter, correo electrónico, etcétera, ¿cómo hace un periodista para mantener su credibilidad ante tanto aficionado? Bueno, pues básicamente nos podemos asegurar tratando de acercarnos directamente a la fuente, de ver los distintos puntos y el contraste de información en las distintas fuentes, pero básicamente requiriendo a esa parte innata del periodismo, que es el contraste de información y es obviamente el acercamiento y la confianza directamente con la fuente involucrada en dicha información. Y ya para concluir, Wilson, ¿cuáles serían todas las oportunidades que da el Internet como medio de comunicación y de difusión de la información a todos los profesionales en el área del periodismo y de las comunicaciones también? Las oportunidades son muchas, como te comentaba ahora, es mirar un poco la tecnología hacia dónde va. En el caso de la televisión, mirar el sistema de televisión digital y las posibilidades que tiene una cadena o un distribuidor de señal, un cablero, por ejemplo, de mirar en ese espectro de banda ancha que va a tener la televisión digital, los diferentes programas y contenidos que puede meter por ahí. La radio, exactamente lo mismo. Hoy en día el Wonder Radio es una herramienta que nos permite escuchar miles de estaciones de radio. La pregunta es, ¿hacia dónde está llegando cada estación de radio? ¿Cuál es nuestro nicho de mercado? ¿Cuáles son las personas objetivas a las cuales estamos llegando? Necesitamos diversificar nuestro portafolio atomizando diferentes tipos de temáticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a llegar? A las revistas y a los medios impresos les está pasando exactamente lo mismo. Ya hoy en día los blogueros, por poner un ejemplo, son considerados como elementos de influencia social y ya están siendo invitados a las ruedas de prensa, por poner un ejemplo dentro de nuestro ámbito. Entonces, en ese sentido, ustedes ya te podrás dar cuenta que obviamente cambia en absoluto y las oportunidades son gigantes, especialmente en las nuevas tecnologías que vienen como tecnología móvil, con las tabletas, bueno, en fin, todo eso que usted ya conoce. Ok, te agradezco bastante tu participación. Nosotros debemos continuar con una pausa comercial. Al retornar tendremos las conclusiones al tema de hoy. Ya regresamos. Continuamos en su programa e-commerce.
En muchos sentidos, Internet es una manifestación de un sistema de comunicación global que respondió a un cambio tecnológico más radical que estuvo en marcha en el siglo XX. En el siglo XXI se presentó la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación tradicionales. Entonces prometía ser un medio de comunicación integrado y democrático para los usuarios, un medio en donde los comunicadores de la información debían iniciar un proceso de actualización de conocimientos para formar parte de esa que se llamó convergencia. Por el siglo XXI el Internet, como ningún otro medio de comunicación, logró una audiencia de millones de personas en muy corto tiempo. El usuario se maravillaba del poder que la red le estaba dando al no tener que esperar en un horario determinado su serie favorita de televisión y podía encontrar la información que buscaba con un par de clics. Expresaba sus ideas a través de los blogs y pertenecía a una red social de millones de personas con intereses en común. Y lo más sorprendente era la inmediatez con la que podía comunicarse con otras personas que se encontraban al otro lado del mundo. Siendo Internet una plataforma que brinda diversidad de servicios, información al instante y un medio de comunicación, surgió entonces la pregunta: ¿qué pasa con el periodismo profesional? Cuando expertos en las tecnologías y tendencias de las comunicaciones afirmaban que cualquiera con una computadora y conexión a Internet podía llamarse entonces periodista. Con una persona con un dispositivo móvil con red 3G podía subir un video a YouTube o realizar una transmisión en vivo desde cualquier lugar con un suceso en relevancia. Tal como lo comentamos hoy aquí en su programa e-commerce, la revolución del Internet es un reto para el periodista de profesión, pues le obliga a actualizarse, a estar siempre conectado e informado, y también es un reto para el usuario, el ciudadano que quiere colaborar. Ahora todas convergen y el beneficio es para todos. Lo hemos visto en muchos ejemplos actuales. El acceso al Internet nos permite escuchar siempre la voz del más pequeño, no importa qué barreras le coloquen. La información siempre circula y habemos millones de oídos que estamos siempre atentos a ella. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Mi nombre es Erika Jensi y me despido recordándoles que con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, el único límite es la creatividad. Hasta la próxima.